el Señor ha puesto en mi corazón compartir una palabra, ya que dentro de unos días todos estamos esperando, bueno, unos más, otros menos. Yo hay cosas que las espero y hay cosas que no, pero hay mucha gente que espera festejar. Y si estoy un poquito claro, yo creo que sí, el jueves 30, creo que es, comienza lo que es la festividad de la Semana Santa. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Entonces hay mucha gente que lo está esperando desde el año pasado, otros que están impacientes. Hay muchos festejos que se esperan. Ahora en Valencia ha habido fallas y todo el mundo esperando las fallas. Aquí en Pamplona, mucha gente desde el día siguiente ya ponen cuenta atrás en un reloj para los Sanfermines. Yo, sinceramente, no comparto estas fiestas, pero bueno, yo las respeto. Pero sobre todo esta fiesta de Semana Santa, vemos cómo la gente se prepara para sacar imágenes, para sacar estatuas, para todo esto, y piensan que están agradando a Dios. Y eso es idolatría, que es de lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Y qué es la idolatría? Bueno, pues la idolatría es una costumbre, la costumbre pagana, ¿no? de fabricar estatuas o imágenes, hacerse imágenes. ¿Con qué fin? Con el fin de adorarlos. Ese es el problema. Con el fin de tenerlos por dioses. Hemos estado viendo la alabanza, ¿no? A ti me rindo, te quiero conocer. Cuando estoy mal, tú me sostienes, tú estás conmigo. Y claro, la alabanza siempre pues viene acorde de lo que se va a predicar y vemos como tenemos un Dios vivo, también lo hemos cantado, ¿verdad? Entonces estas personas que hacen estas imágenes para adorarlas, para poner su confianza en ellos, pues eso es idolatría. Y hermanos, hermanas, la idolatría es prohibida en la palabra de Dios. Está totalmente prohibida. Los hebreos creían en la existencia de un solo Dios, de un solo Dios. No estaba representado en imágenes. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 20, la versión Reina Valera, del capítulo 20 al el versículo 3 en adelante. Dice, no te harás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás delante de ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Amén. Si vemos en el Antiguo Testamento, los israelitas tuvieron ese pecado, el de adorar a otros dioses y tener imágenes de ellos. Por ejemplo, pues adoraron a Moloc, a Milcón, a Astoret, a Sera, a Baal y a unos cuantos, ¿verdad? Y los tenían por dioses, ¿no? Y ofrecían sacrificios a estos dioses. Y el Señor los castigó por ello. El Señor los castigó por ello y los entregó en manos de sus enemigos. Cuando estos israelitas estaban cautivos, pues se acordaban de su Dios, se acordaban de Jehová. Y cuando Jehová los libertaba, se volvían otra vez a sus dioses. ¿Alguna vez has clamado a Dios por alguna dificultad que has tenido? El Señor te ha sacado de ella y luego te has olvidado del Señor. Pues esto hacían estos israelitas.
cuando estaban cautivos, pues se acordaban del verdadero Dios y se volvían a Jehová, Dios. Pero luego, cuando los libertaba, seguían buscando nuevamente sus dioses. Las Escrituras, hablando de las imágenes, dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, hechas de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, orejas tienen y no oyen, tienen narices y no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies y no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, derechos están como una palmera, y no andan. Son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Esto lo escribió el salmista, el rey David, en el Salmo 115, si alguno luego lo quiere leer para que tenga una referencia. Decía que tienen pies y no andan, y son llevados. ¿Os dais cuenta esto ahora en estos días? Que van a salir mucha gente llevando a cuestas imágenes que algunas pueden ser de madera, otras de piedra, otras de escayola, otras de yeso. Si tropieza algún hombre de los que la llevan, se cae eso y se parte y ya no sirve para nada. Y la gente lo adora y la gente les sigue. Son millones y millones en todo el mundo. Hay personas que, hermanos, han caído bajo el poder de Satanás y han perdido la fe. Y han puesto su esperanza en lugar de la fe y en el brazo de la carne. Y el brazo tiene que ser el del Señor, que es el que nos sostiene. Han puesto su esperanza en dioses de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera. Y los ídolos de hoy en día también pueden tener diferentes formas, pueden ser muy distintos. La ropa, para algunos es un ídolo. Los coches, para algunos son sus ídolos. Los negocios, el dinero, porque hay quien adora el poder y el prestigio. Hay quien adora el llevar marcas, hay quien adora tener mucho dinero y tener mucho poder, tener negocios. Y eso también es idolatría. También cuando ponemos nuestro corazón y la confianza en cualquier cosa antes que en el Señor, pues estamos adorando a nuestros dioses falsos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y saber que tenemos un Dios real, un Dios vivo. Y Él dice que solo a mí adorarás, porque el Señor es uno es el Señor. Y comienza la historia del Señor, de Jesús, hecho hombre, hablando Isaías en el capítulo 7, versículo 14, porque luego vamos a ver que Cristo está desde el principio de la creación. Por Él y en Él fueron creadas todas las cosas. Pero Él viene a este mundo, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Emmanuel. Y en Mateo 1 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, por Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y ahora viene esta festividad y es que son costumbres y han venido
ideas religiosas, costumbres a nuestra vida. Y podemos llegar a tener una interpretación de Cristo, pues como lo vemos en las calles cuando está esta Semana Santa, como un bebé que sacan, como un niño indefenso ahí que necesita protección. Hemos cantado antes también algo del león de Judá, ¿verdad? Pues el león de Judá no necesita protección, no es ningún bebé. También más adelante lo vemos como lo pasean en una cruz, ahí crucificado con cara de derrota, cara triste, ¿verdad? Y Jesús ya no está en una cruz. Jesús hoy vive y vivirá por los siglos de los siglos. Y el estado de Jesús no es un estado de derrota, es un estado de poder, de autoridad, de poder de Dios. Y en nuestra mente o en la mente de muchas personas se deposita la idea de que ese es un Cristo, a ese hay que adorarle. Y como hemos leído antes, son estatuas hechas de mano, que ni para hacer el mal sirven ni pueden hacer el bien. No pueden hacer nada. Y también más adelante lo podemos ver muerto en una tumba, que lo pasean también las tumbas. O sea, lo pasean también en un ataúd de estos, ¿no? También lo sacan. Pero bueno, esas son 3 circunstancias por las que Cristo pasó. Fue un bebé, fue un niño, murió en una cruz y fue a una tumba. Pero el estado de Jesús ya no es ese estado. Él al tercer día resucitó y, como digo, Él vive hoy y vivirá por los siglos de los siglos. Amén. Y a veces se nos olvida y en nuestra mente se puede depositar la idea de que Cristo vivió allá, en aquellos años, cuando estaba con los apóstoles, con sus discípulos, dando de comer a las multitudes. Y se puede depositar esa mente en nuestra mente. Pero por supuesto que estuvo allí, claro, pero hoy también está aquí y está en tu corazón y en el mío. Ahí es donde es el lugar de nuestro Señor. Pero si lo miramos y lo vemos en una cruz, eso nos priva de verle como Él es, como una realidad a nuestro lado, cuidándonos, velando por nosotros, como hemos cantado. Porque Jesús vivió mucho antes de la Biblia y sigue viviendo hoy en día y vivirá eternamente porque es un Dios eterno. Vamos a irnos al principio, al Génesis, algo que ya se ha leído hace tiempo, porque Andrés está con el Génesis, pero es lo primerito que leemos, porque es el Génesis 1, versículo del 1 al 3. El principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y en Juan 1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que el Padre creó los cielos y la tierra, el Espíritu se movía por sobre la faz de las aguas y dijo Dios, habló el verbo, ahí está Jesús, porque luego el verbo se hizo carne. Ahí está Jesús. Habló el verbo y dijo, sea la luz. ¿Y qué dice Jesús de la luz? Dice, yo soy la luz de este mundo. Y ahí está Jesús desde la creación, mucho antes. Cristo desde el principio. En el principio
era el Verbo y el Verbo era Dios. Habló el Verbo, habló Jesús. Y todas las cosas por Él fueron hechas. En Él, como dice la palabra de Dios, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el principio Jesús, el Verbo, estaba con Dios y por Él fueron creadas todas las cosas, ya desde el principio. Aquí tenemos en el Génesis 1 un hermoso ejemplo de lo que es la Trinidad, el Padre, el Espíritu Santo y el Verbo, Jesús. Hoy vamos a leer más de lo que quiero hablar por mi cuenta, de lo que Dios me ha hablado, pero quiero que la palabra de Dios sea bastante leída para que no ser yo, sino que sea la lectura de la palabra de Dios la que nos confirme que todo esto de la idolatría no es de Dios y que tenemos un Dios real y un Dios vivo y que Él te escucha, Él nos oye, Él nos cuida. Él es la solución para nuestras vidas, pero tenemos que tener esa fe y creerlo. En Colosenses capítulo 1, del versículo 15 en adelante, dice, Él, está hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aquí vemos a Cristo en el principio, mucho antes de que todas las cosas fuesen creadas. Él estaba ahí, junto al Padre, y lo encontramos en la Biblia una y otra vez. Cuando Dios visitó a Abraham, dice la palabra de Dios que le visitaron tres, Dios y dos varones más, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En 1 Corintios 10, del 1 al 4, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, la roca de nuestra salvación, Cristo. O sea que Cristo sigue en el desierto al pueblo de Israel durante 40 años en forma de roca para que no pasen sed. Estuvo con ellos durante esos 40 años y hoy está contigo y estará con todos nosotros hasta el fin de los días, hasta el fin de este mundo. Vamos a leer el libro de Josué, capítulo 5, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora entonces Josué, postrándose su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién recibió la adoración de Josué, que se postró rostro en tierra? ¿Quién la recibió? Cristo, Jesús. Y no es ningún bebecito, ni está en una cruz, ni nada de eso.
es el príncipe de los ejércitos de Jehová, el que lucha y pelea tus batallas diarias, porque batallas las tenemos todos los días. Todos creo que tenemos que luchar contra algo todos los días. Todos los días hay alguna cosa, algún problema, alguna circunstancia con la que tenemos que luchar, pero el príncipe de los ejércitos de Jehová es el que nos va a dar la victoria. Siempre, siempre, que no se nos olvide. El estado de Jesús es un estado de poder. Y lo vamos a ver aquí también en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3. Del versículo 12, vamos a leer unos pocos versículos. Dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abed-negó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-negó, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-negó respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-negó, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-negó para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron, es verdad, oh rey. Y él dijo, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Amén. Jesús caminará contigo en medio del fuego de la prueba, igual que caminó con Sadrach, Mesach y Abed-negó, y el fuego no les tocó. Jesús caminará contigo y te sacará sin que sufras ningún daño. Y de hoy en adelante que sea prohibido en tu vida decir, aquí estoy yo en estas pruebas y triste, jamás estás solo, jamás estás solo. Jesús con nosotros, lo repito, todos los días hasta el fin del mundo, para sacarte de cualquier problema, de cualquier circunstancia. Jesús caminará contigo. Y qué bonito, que podamos ir de la mano. Habéis visto, todos hemos visto, creo, el póster ese de las huellas, ¿verdad? Que primero hay 4 huellas y luego hay 2 y ya pensaba que iba él solo. Dice, no, soy Jesús que te llevo en mis brazos y las huellas que ves son las mías. Jesús caminará contigo y te sacará de todas las circunstancias.
Y ese es el Dios de poder, el Dios vivo y el Dios de poder al que servimos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Dios. No está en una cruz, no está en una tumba, no está en un pesebre. Está vivo y reina en nuestras vidas. Vamos a leer el libro de Apocalipsis 1, versículos 17 y 18. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y estoy vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo. Me viene a la mente una ilustración que igual algunos la habéis visto en las redes sociales, y quien siga a mi esposa seguro que la habéis visto, porque yo se las paso a ella por WhatsApp y ella todo lo pone en el estado tuyo del WhatsApp. Entonces seguramente que igual la habéis visto. Se ve a un payaso ahí saliendo. Dicen que fueron fueron varios a hablarle a la barra de acero. Y le dijo, barra, tú eres la que tiene más poder en este mundo. Y la barra de acero dice, no, es el fuego, porque el fuego me derrite. Y se fueron al fuego y le dijeron, fuego, tú eres el más poderoso del mundo. Dice, no, es la lluvia, es el agua, porque el agua me apaga. Y se fueron al agua y le preguntaron, agua, tú eres el más poderoso de este mundo. Y dijo, no, es el sol, porque me evapora y me consume. Se fueron al sol y le dijeron, sol, tú eres el más poderoso de este mundo. Dijo, no, porque las nubes tapan muchas veces mis rayos. Entonces se fueron a las nubes y le dijeron, nube, tú eres la más poderosa del mundo. Dice, no, son las montañas porque me parten en dos cuando paso. Entonces pues se fueron a las montañas y le preguntaron, montaña, tú eres la más poderosa del mundo. Dice, no, es el hombre, porque puede escalar, puede llegar a la cima y vencerme, y con sus máquinas puede incluso hacerme desaparecer. Entonces se fueron al hombre y le dijeron, hombre, tú eres el más poderoso del mundo. Dice, no. Dice, el más poderoso es la muerte, porque me vence. Entonces se fueron a la muerte, claro. Y le dijeron, muerte, tú eres la más poderosa del mundo, ¿no? Dijo, hace unos años estuve por mucho tiempo siendo la más poderosa del mundo. Pero hubo uno que le quité la vida y al tercer día resucitó. Y ese me venció. Y él es el más poderoso del mundo. Y ese es el Dios que tenemos, el Dios de poder. Él es el Todopoderoso. No hay nada ni nadie como Él. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estuve muerto, pero hoy vivo, y vivo siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer en Daniel 6, 9, para que sigamos viendo cómo Cristo nos saca de nuestras dificultades siempre que le adoremos a Él y solo a Él. Porque es un Dios celoso. Porque es un Dios celoso. Daniel 6, 9 dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén,
se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Babilonia había desaparecido y ahora pues reinaba Darío. Y los instigadores, que siempre existen en todos los lados, pues tienen la idea de arruinarle la vida a Daniel. Entonces, Daniel era el varón de Dios y conspiran contra él para hacerle daño. Hacen un edicto en el cual el rey Darío prohíba que oren o que hagan peticiones a alguien que no fuese a él. Entonces esto lo hacen pues para ir, como digo, en contra de Daniel, que ora al Rey de los cielos, a nuestro Dios. Pero no habrá edicto, no habrá decreto que nos pare de adorar a nuestro Dios. Según la ley que ellos habían hecho, que era la ley de Media y la ley de Persia, pues no podían adorar a ningún dios durante 30 días que no fuese al rey Darío, ¿no? Entonces, pues le echaron al foso de los leones. Y al día siguiente de echarle al foso de los leones, pues fue el rey Darío, en el versículo 19 en adelante, fue el rey Darío y dice, el rey pues se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, al que continuamente sirve, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Amén. Mi Dios, ya tengo, gracias. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Bocas de leones se levantarán en tu contra y en la mía, mas Jesús está ahí para cerrarlas, incluyendo hasta al león rugiente que está buscando a quien devorar, al mentiroso, incluyendo a él, le cerrará la boca para que no te haga ningún daño. Jesús con nosotros todos los días, todos los días. Isaías 53, 4 y 5. Vemos cómo Daniel era fiel a Dios, oraba. Y ahí le echaron al foso de los leones. Y le decía al rey, ¿qué Dios te va a salvar? Jesús es el Todopoderoso, como hemos visto antes. Él tiene el poder y puede cerrar la boca de los leones y puede sacarte del fuego de la prueba, porque Él todo lo puede. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Isaías 53, 4 y 5. Dice, ciertamente Él llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En él no hubo pecado, en cambio llevó todas nuestras rebeliones. ¿Por qué? Porque, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor, por amor. ¿Saben ustedes lo que es el mundo? Pues aquello que está inmundo, aquello que está inmundo. Y dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y nosotros, si antes estábamos en el mundo y Dios nos amaba estando en el mundo, ¿cuánto más nos amará ahora que estamos lavados con la preciosa sangre de Cristo? Entonces, que no se nos olvide, que no se deposite en nuestra mente que Dios vivía allá, sino que igual que sacó a Daniel de los leones, igual que sacó a Sadrach y a Mesa y a Abednego del horno de fuego, te va a sacar a ti y a mí de la prueba. Él contigo, Él conmigo, Él con todos, todos los días. No está ya en una cruz. La gente de este mundo, las que tienen creencias que no le agradan a Dios, porque como os he dicho, es pecado la idolatría y Dios eso lo condena, igual que condenó a los israelitas, a que los envió con los enemigos, cautivos, allí presos, esclavos. Él no le agrada. Él es un Dios celoso y Él dice, yo soy Dios, fuera de mí nada. Que no se nos olvide, vamos a ver en estos días por todos los lados, tal vez por tu barrio, por la televisión, y cambias de canal y en el siguiente está lo mismo y en el otro está lo mismo, y lo vamos a ver en repetidas veces. Pero otros se dan latigazos contra la espalda o suben de rodillas una montaña. Yo vivía en Bilbao, en un pueblo al lado de Balmaseda, y allí en Balmaseda, ahora no lo sé, estoy hablando hace, no sé, unos 13 o 14 años, tampoco hace tanto. Y allí tenían la costumbre de que uno lo crucificaban, pero lo crucificaban que le clavaban, y lo tenían ahí el día entero, en una cruz ahí. Había un montecito, dos estaban atados y uno al que estaba en el centro crucificado, como los dos ladrones que estaban al lado de Jesús. Y hacen unos sacrificios, otros suben a un monte de rodillas. Jesús ya pagó por ti, por mí. Jesús ya pagó en esa cruz. Ya no necesitamos hacer esos sacrificios. El Señor no quiere sacrificios, quiere obediencia. Quiere recibir tu adoración. Quiere recibir la honra que tú se la des y la gloria. Y Él te dará la bendición. Amén. Pues que el Señor os bendiga mucho.